Bienvenidos, queridos hermanos, a esta tercera clase de neuroanatomía y fisiología, donde estaremos revisando más sobre los biorritmos y donde veremos cómo en ellos el dedo de Dios está presente con sus leyes. Vamos a ver en el gran libro de la naturaleza cómo estos biorritmos se sincronizan en un solo reloj. Espero disfruten tanto esta presentación como yo la he disfrutado. Busquemos la perfección. Dios nos invita a escoger del lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios. Así que aquí vamos. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Estaremos revisando los biorritmos, cómo en ellos nuestra vida, nuestra fisiología se adapta y cómo estos biorritmos son incambiables, son inviolables. Dios los ha designado así. Tenemos entre esos biorritmos el circadiano, que es menos de 24 horas, el infradiano, que es de 24 horas, el circaseptano, que es de una semana o cada 7 días, el circatrigentano, que es el circalunar o mensual, el circaanual, que es el estacional, el vital, que es la duración de toda una vida, y los circamareales, que son esos biorritmos que se dan dependiendo de las mareas. Todos los seres vivos de este planeta tienen dentro de cada uno un reloj interno que les da la pauta de su fisiología y su comportamiento. Los ciclos se cumplen en todo lo que nosotros vemos alrededor. Está el ciclo del agua, está el ciclo del carbón, del azufre, está el ciclo del nitrógeno, está el ciclo de nutrientes. Los galardonados del Premio Nobel del 2017 encontraron los reguladores moleculares del reloj biológico, así como el mecanismo por el cual la luz puede sincronizar este reloj. Ahora ya sabemos que estos ciclos se enlazan con la luz y la oscuridad al mismo tiempo que la Tierra rota sobre su mismo eje y cómo ese ciclo también se relaciona con la traslación de la Tierra alrededor del Sol. La glándula pineal es la que sincroniza nuestro reloj, como ya vimos, por medio de la información recibida a través de nuestros ojos. En la retina hay unos fotorreceptores que envían los estímulos luminosos a la glándula y de acuerdo a esos estímulos ella sintoniza el reloj. El reloj biológico está involucrado en toda nuestra fisiología. Ahora sabemos que todos los organismos utilizamos un mecanismo similar para controlar los ritmos circadianos y todos nuestros genes están regulados por ese reloj biológico y en consecuencia un ritmo circadiano cuidadosamente calibrado se adapta a nuestra fisiología, a las diferentes fases del día o de la semana o del mes o del año, como veremos más adelante.
Leyes divinamente establecidas son inviolables. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Este es un ciclo de 24 horas. Como podemos ver, nosotros nos vamos a regir por muchos cambios fisiológicos y esos cambios fisiológicos obedecen a hormonas que están sujetas a estos ciclos de luz y oscuridad, definiendo en nosotros toda una fisiología. Desafortunadamente, nosotros recibimos el día cuando estamos durmiendo y esto, si lo vamos a ver a largo plazo, va a tener un cambio en nuestro comportamiento y nuestra salud. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vemos en este ciclo circadiano cómo se cumplen estas palabras. Nosotros recibimos el día cuando estamos dormidos. El único día que lo recibimos conscientemente es el sábado. Si nosotros empezamos a regular este cambio, eh, ajustando a los tiempos de Dios, nuestra fisiología en mucha parte va a empezar a cambiar y vamos a darnos cuenta por qué es importante volver a regular nuestro biorritmo a los tiempos de Dios. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Como adventistas, conocemos cómo Dios estableció un día de tarde a tarde. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Estos son los tiempos de Dios. Esta es la manera como debe de estar nuestro ciclo circadiano. De 6 a 6, aunque no tomemos estos números absolutos, porque como nosotros vemos, los días en el verano son más largos, los días en el invierno son más cortos y esto hace que el ciclo de 24 horas siga su función, pero no la fisiología que viene a cambiar. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Cuando leí que las bacterias fotosintéticas, que son las que requieren luz para producir energía, tienen relojes biológicos, también me pregunté si las bacterias que no son fotosintéticas podrían tener relojes circadianos. Eso significaba mucho para mí. Y efectivamente encontré que las bacterias no fotosintéticas también tienen relojes internos diarios que se alinean con el ciclo de la vida de 24 horas en la Tierra. En uno de los primeros estudios que detectaron los ritmos circadianos en bacterias, esta doctora en la Universidad de Múnich concluye: hemos descubierto por primera vez que las bacterias no fotosintéticas pueden decir la hora. Esto es muy importante para nosotros saberlo porque sabemos que dentro de nosotros vive una microbiota que pesa más que nuestro cerebro, por lo general. Y esta era la razón por la cual era tan importante para mí saber que las bacterias también, que son una gran cantidad de las que viven en nuestro intestino, tenían ritmos circadianos alineados
con las 24 horas del día. Muy importante saber esto, porque si nosotros podemos trabajar en sintonía, pues serían muchas las bondades que podríamos recibir. Es un universo bacteriano el que tenemos en nosotros. Las que están en la nariz son húmedas como la selva tropical. Aquellas que se encuentran en el antebrazo son secas como en el desierto. Esto lo decía un fisiólogo. Entonces, miren la belleza. Nosotros somos colonizados por este mundo microscópico y tenemos que trabajar con ellos, no contra ellos. De hecho, cada vez que nos besamos estamos compartiendo nuestros universos microbianos. Todo se une. Las plantas presentan un ritmo biológico con un periodo de 24 horas también, sincronizado con los cambios ambientales que ocurren durante el día y la noche, de manera que la duración de los ciclos de luz y oscuridad influyen en nuestro ser en gran manera. ¿O quién quiere negar que no dependemos de las plantas? El reloj circadiano adapta nuestra fisiología a las diferentes fases del día. Nuestro reloj biológico ayuda a regular los patrones de sueño, la conducta alimentaria, la liberación de hormonas, la presión arterial y la temperatura corporal. Preparar nuestra fisiología para las fluctuaciones del día es, el, es la labor de este reloj biológico. Con esta diapositiva quiero mostrarles a grosso modo un resumen de lo que son las hormonas más que tienen que influir más en nuestra fisiología durante 24 horas. Tenemos la ACTH, que también se llama la adrenocorticotrópica. Es una hormona que va a tener su máximo ciclo en la mañana y empieza a disminuir por la tarde y ya a medianoche está en su ciclo más bajo. El cortisol es estimulado por esta hormona y el cortisol es el que me va a incrementar el nivel de azúcar en la sangre, me va a ayudar con el metabolismo de las grasas y las proteínas y los carbohidratos. Es decir, que de 7 a 9 de la mañana nosotros estamos viviendo lo que el alimento del día anterior, eh, todo el producto del metabolismo del día anterior. Nosotros cuando comemos, la alimentación más o menos va a durar entre unas 8 a 10 horas para poder tener las bondades de energía. Entonces no tiene sentido que nosotros a esa hora estemos dándole una carga de comida muy grande a nuestro cuerpo. Obviamente tenemos que mirar la edad, el sexo, tenemos que mirar las condiciones laborales, las condiciones ambientales para poder definir qué alimento y qué cosas podría comer que le puedan servir en esa mañana. La temperatura, por ejemplo, corporal es más baja al amanecer, la secreción de la hormona de crecimiento también se da durante la noche y es la que nos va a ayudar a que se construyan tejidos. ¿Sí? Todo esto lo vamos a tener durante 24 horas y está muy definido por un reloj que depende de los impulsos fotosensibles que se le da a la pineal para que ella arranque su funcionamiento dándonos ese reloj de vida en ciclos durante las 24 horas. Ahora vamos a estudiar las hormonas más importantes, al menos las que más nos interesan en estos momentos, que están sujetas a este ciclo circadiano. La serotonina se encuentra en plantas y animales. Se requiere del triptófano para formarse, que es un aminoácido. En el ser humano, la serotonina se sintetiza en los intestinos y en el cerebro. Es fundamental en la regulación de los estados de ánimo en humanos y en animales. La serotonina también aumenta el tono vascular. En peso, nuestros microbios representan entre 2 y 3 kilos, doblando el peso de nuestro cerebro.
tenemos más masa bacteriana que materia gris. Nuestros microbios nos han acompañado desde nuestro nacimiento, cuando fuimos colonizados ya en el canal del parto y por contacto con quienes nos cuidaron. Qué tan importante es no tomar medicamentos que destruyan esa historia, ¿no? Esa masa de bacterias producen el 90% de la serotonina. Esto es algo que nosotros tenemos que valorar mucho, por eso el cuidado de esta maquinaria humana. Recordemos que la microbiota se une a través del nervio vago, que nace en esta estructura, en un lugar que se llama el trígono vagal, es justo donde señalan las flechas, y esa microbiota debe sincronizarse con nuestros estados de vigilia y sueño. Debemos de trabajar juntos. ¿Cómo es el relacionamiento entre los dos cerebros? Tanto el de la cabeza como el de los intestinos. Yo quiero dejarles para que ustedes investiguen y definan qué es el sistema parasimpático y sistema simpático y cómo se regula. Así que esa es tarea, es una tarea importante la que les estoy dejando ahí. La melatonina. El sueño también está sujeto a la regulación por factores tales como la disponibilidad de alimentos, el estrés y el entorno social. La idea es producir la melatonina naturalmente. Tengamos mucho cuidado con los suplementos de la melatonina, pues tiene interacciones con otros medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes, antihipertensivos, medicamentos para la diabetes o anticonvulsivantes. Ya que durante la melatonina, mientras está funcionando, vamos a tener eh, unos, una fisiología que vamos a ir viendo más adelante. Es una hormona que juega un papel muy importante en el sueño y la producción de la melatonina en el cerebro está relacionada con la hora del día, es decir, que aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. La producción de melatonina disminuye con la edad. La hormona de crecimiento alcanza su máximo nivel poco después de que nos quedamos dormidos. Esta hormona es fundamental para el crecimiento y su activación inhibe otras hormonas que actuarían de manera catabólica. Esto lo vamos a ver en un momentito. Es muy importante reconocer que esta hormona se produce en mucha cantidad en los bebés cuando nacen porque ellos duermen mucho porque necesitan crecer. Igual los niños y los adolescentes necesitan formar mucho tejido. Es indispensable, vital para todos nosotros hasta el día que nos vamos al descanso. Para entender qué es lo que hace esa hormona que inhibe unas sustancias catabólicas, tenemos que entender qué es el metabolismo. Entonces, el metabolismo es la manera como nosotros podemos utilizar el alimento para producir energía. El tiempo que tarda el alimento en el cuerpo y todos los procesos que suceden, eso es parte todo del metabolismo. Desde que ingresa por la boca hasta que el ser humano lo defeca, que puede ser, inclusive puede tardar de 10 horas a varios días la ingesta de un alimento, ¿no? Y lo que dura en el estómago es por lo general de 2 a 4 horas. El- todo esto se encarga es de producir la energía que necesitamos para vivir.
En el metabolismo existen dos fases, que son el anabolismo y el catabolismo. Son dos procesos contrarios. Los dos funcionan coordinadamente y armónicamente y constituyen una unidad difícil de separar. El catabolismo degrada las sustancias complejas a sustancias simples, mientras que el anabolismo forma de sustancias complejas a partir de sustancias simples o sencillas. O sea, forma sustancias complejas a partir de simples y sencillas. Algo que nos preguntamos comúnmente es si durante el sueño engordamos. La respuesta es que la función anabólica del sueño está confirmada por el incremento de la absorción de aminoácidos por los tejidos, el aumento de la síntesis, o sea, de construir las proteínas, el incremento de la síntesis para hacer sangre, todo eso durante el sueño se producen proteínas. Si se ha llevado un ejercicio intenso, las proteínas van a ser utilizadas para reponer el tejido lesionado. Durante, durante la noche, entonces nosotros estamos reparando. ¿Sí? Esto es muy importante, por eso es que esa hormona de crecimiento está inhibiendo mucho lo que es el catabolismo. Aquí simplemente es para recordarnos que para mirar más sobre el metabolismo necesitamos estudiar un poquito más sobre lo que son los carbohidratos. La exoquinasa son enzimas que están interfiriendo constantemente en el metabolismo y se dan es para la producción de la energía, ¿sí? Eso tan raro que suena ahí es simplemente cómo nosotros vamos a través de los alimentos, los vamos a transformar en energía. La energía en la que se transforma se llama ATP. Esa es la unidad de energía de nosotros y de todos los seres vivos. El ATP es la que es como la pila, es como si fuera el generador eléctrico de nuestro cuerpo. Para poder entender lo que es el metabolismo, tenemos que mirar la fuente principal de energía para el cuerpo humano, que es la glucosa. Esta entra al organismo con los alimentos y con la digestión a lo largo del tubo digestivo se pone en marcha una cadena de transformaciones químicas que convierte los alimentos en nutrientes y estos elementos en más pequeños. Sin la glucosa, ninguna función biológica se podría llevar a cabo en nuestros órganos. Además, es una especie de combustible. Es imposible estudiar la glucosa independiente de la insulina. La insulina es una hormona que se produce en tu páncreas. Cuando la glucosa entra a tu torrente sanguíneo, o sea, a la circulación, a formar parte de tu sangre, la insulina es la que tiene las llaves para dejarla entrar a las células. ¿Sí? O sea, que la insulina es también la que determina los niveles de azúcar en la sangre. La hormona estimulante de la tiroides. Otra hormona que depende del ciclo circadiano y se produce en la glándula pituitaria y como su nombre lo dice, estimula a la tiroides para que produzca hormonas tiroideas, por supuesto. Esas hormonas tienen que ver con
con el metabolismo, con la temperatura. Esas hormonas tienen que ver con el ciclo menstrual, con la frecuencia cardíaca, con el metabolismo del colesterol, con el sistema musculoesquelético, con los huesos, con el sistema digestivo. O sea, la glándula tiroides es como si fuese el, el centro donde se conecta como la energía del cuerpo. ¿Sí? Es el motor de arranque. Hay veces puede estar acelerado y otras veces desacelerado. Acelerado cuando hay hipertiroidismo o desacelerado cuando hay hipotiroidismo. Miren acá cómo la TSH estimula la tiroides para que produzca hormonas para los huesos, para que se van a sintetizar en el hígado y todo. Pero lo más importante de esta diapositiva es que la conversión de la T4 a T3 depende de un buen funcionamiento del hígado y de los intestinos y no de la tiroides. O sea, si bien la tiroides la produce, el mecanismo por el cual se convierten a estas hormonas se requiere de unos intestinos en muy buen estado. La hormona estimulante de la tiroides, como también va a estimular a la paratormona y tiene que ver con con la absorción del hueso, con la reabsorción del calcio y también con el metabolismo de la vitamina D. La hormona foliculoestimulante. Esta hormona regula el desarrollo, el crecimiento, la maduración puberal y los procesos reproductivos del cuerpo, tanto en mujeres como en hombres. La hormona luteinizante que se produce pues en la pituitaria tiene un papel en la mujer importante en el proceso de la ovulación. Su acción se manifiesta sobre las células de la granulosa del folículo de Graf. Bueno, eso no es importante, pero esto es en el ovario para que haya pues el momento de la maduración del folículo y por ende después haya una menstruación. Las mujeres se han aprendido a cuidar, a no tener hijos o de formas naturales, por ejemplo, obedeciendo a los ciclos menstruales o a la temperatura corporal o a la consistencia del moco cervical. Hay muchos métodos. Sin embargo, esta diapositiva la traigo porque quiero advertir que toda mujer que utilice estas drogas están totalmente alterando su ciclo circadiano, su reloj biológico. La hormona luteinizante, al igual que la FSH, es producida por el lóbulo anterior de la hipófisis o la glándula pituitaria. En el hombre, esta hormona regula la secreción de testosterona, actuando sobre las células de Leydig en los testículos. La testosterona está modulada por el sueño. Aquí viene también la menopausia. Esta situación pues hace que las hormonas de los estrógenos empiecen a disminuir y ya el estradiol empieza a jugar una parte muy importante,
pero no es el momento de estudiar esto ahora. Simplemente lo dejo como mirar cómo nosotros como mujeres ese ciclo de reproducción y el ciclo de no reproducción traen unas situaciones a nuestra vida que son muy interesantes conocerlas y manejarlas, no como enfermedad, porque si fuera una enfermedad, entonces serían todas las mujeres enfermas y la condición de la menopausia no es una enfermedad, sino es un cambio que hay en el cuerpo donde ya no hay reproducción. No hay que mirarlo como una enfermedad, hay que mirarlo como una condición fisiológica dentro de nuestro reloj biológico. De esta diapositiva solamente me gustaría mucho que la pudieran leer toda, pero quiero resaltar que toda la ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Todo abuso, toda acción descuidada contra esta máquina es una violación de la ley de Dios. Esta es una de las razones por las cuales esa inyección que está de moda no debe de entrar a nuestro cuerpo. La renina es otra hormona que depende del ciclo circadiano y tiene que ver con la regulación en la presión arterial. La hormona adrenocorticotrópica o ACTH tiene su máxima secreción por la mañana y va disminuyendo en la medida que va cayendo la tarde. Su secreción también aumenta con la respuesta a los niveles bajos de cortisol circulante, cuando hay estrés, fiebre, cuando hay intervenciones quirúrgicas mayores. Esa adrenocorticotrópica estimula a las suprarrenales para que produzcan el cortisol. El cortisol tiene que ver en el metabolismo de los azúcares, las grasas, las proteínas. Su máximo pico es a las 9 de la mañana, ¿sí? De ese cortisol. Debemos de conocer los tiempos de la nutrición, que son el de la alimentación como tal, que es como la apropiación de los alimentos. También debemos de conocer que en esa nutrición está la excreción y el metabolismo. El metabolismo es como lo que hacemos con ese alimento y la excreción es lo que no nos sirve de ese alimento. No, el cuerpo no nació para hacer los tres mecanismos al mismo tiempo. Desafortunadamente, en la forma en que nosotros estamos viviendo, estamos acelerando estamos llevando a la máquina a que funcione con esas tres situaciones al mismo tiempo. Si nosotros empezamos a respetar lo que son los tiempos de alimentación, que deben de ser diurnos, que deben de ser espaciados, que debe de haber 5 horas entre las comidas regulares, que tenemos que tener en cuenta que por la mañana nosotros estamos eliminando lo que son las heces, la orina, transpiración, aliento. Necesitamos agua para beber y poder terminar de eliminar toxinas y que no es un buen momento para meterle de una vez alimento al cuerpo. O sea, claro, tenemos que mirar la edad, el sexo, lo que hace la persona. No se puede prescribir una dieta para todo mundo, pero sí es importante que entendamos que estos tres mecanismos no se deberían nunca hacer en un mismo tiempo. Todos sabemos que la rutina hace la vida más fácil. A nuestros cuerpos no les gusta apartarse de sus biorritmos. A menudo nos lo dice. No es de extrañar que nuestros cuerpos desarrollen síntomas indicativos de un sistema desincronizado.
La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendría consecuencias adversas en múltiples sistemas. En la actualidad, la crononutrición estudia el efecto de la alimentación sobre nuestro sistema circadiano, es decir, estudia el efecto de la ingesta sobre la secreción de hormonas relacionadas con el hambre, la saciedad, el sueño, la vigilia, la tolerancia a la glucosa, etc. Es muy importante que nosotros definamos qué es apetito y qué es hambre. La farmacodinamia es el estudio de los procesos que sufre el cuerpo debido al fármaco y se refiere a las interacciones entre el fármaco y el receptor. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Mire, ¿por qué yo elijo esta diapositiva y por qué hablo de fármacos y aquí estoy poniendo alimento? Porque vamos a recordar ese refrán que dice que su alimento sea, que su medicina sea su comida. Entonces, todo lo que nosotros vamos a comer de ahora en adelante vamos a tener que mirar qué es lo que le estamos dando a su cuerpo, a nuestro cuerpo, cómo se va a distribuir, cómo se excreta, por dónde se excreta y cómo es su circulación. Nosotros no podemos prescribir una dieta. ¿Cuál es la dieta ideal? Esto verdaderamente sí es un dolor de cabeza, porque cada uno, cada familia en una comunidad, bajo unas condiciones climatológicas, bajo unas condiciones sociales, tiene que adaptar su dieta a todos estos aspectos. Un desayuno ideal eh, está desde lo calientito, importante durante el invierno, o lo frío, o no lo frío, sí, pero a la temperatura ambiente durante el tiempo de verano. Puede ir desde crudos hasta semicocidos. Lo importante es que el desayuno es la comida más importante, pero no quiere decir que se tenga que hacer inmediatamente nos levantamos. El desayuno es importante, pero debemos de conocer de acuerdo a nuestras circunstancias si hay obesidad, si hay alguna alteración de azúcar o de la presión, en fin, tendremos que acondicionar a qué horas vamos a desayunar. Algunas personas necesitamos desayunar mucho más tarde que otras, otros por su nivel por lo que hacen tienen que desayunar más temprano. Pero siempre tener en cuenta que debemos de pedir a Dios sabiduría para hacer lo que es correcto. Algo muy importante cuando nosotros estamos alimentándonos es cómo nos sentimos después de comer. ¿Nos alimentamos para recargar baterías o para descargarnos? Otro asunto que se desprende del reloj biológico es la cronoterapia. Es increíble que haya tanto documento sobre esto y no haya sobre qué alimentos y a qué horas administrarlos. Pero Dios nos ayudará a encontrar. Se pueden usar dosis nocturnas de terapia antihipertensiva, por ejemplo. Hay también la cronoterapia se usa para administrar eh, fármacos para la epilepsia. En fin, la cronoterapia es el estudio del efecto del momento oportuno de administración del fármaco sobre su acción y la forma en que actúa con respecto del ciclo circadiano, con la finalidad de maximizar la eficacia y disminuir las reacciones adversas del medicamento. Imaginemos el cuerpo como una fábrica muy compleja. Si esa fábrica entra de a poquititos la materia prima,
está invirtiendo demasiada fuerza y demasiada energía para poder procesar poquitos. Si a esa fábrica le entra toda la materia prima de una vez y elabora su trabajo, pues obviamente va a mantenerse más limpia, se va a ahorrar trabajo y se va a ahorrar energía. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ahorrarle energía al cuerpo, no mantenerle en constante trabajo. Cuando un alimento ingresa a la boca, no puede, debe de durar por lo menos 5 horas sin aceptar ningún alimento. Así que tengamos cuidado con esa fábrica. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Querido hermano, te sugiero que en estos momentos hagas un descanso. Puede ser cantando una alabanza, puede ser en estos momentos agradeciendo a nuestro gran Dios por esto que nos está regalando. Eh, es solamente para que atendamos también a la fisiología del aprendizaje, donde solamente por un monto de tiempo podemos capturar información. Así que descansemos. Cuando descubrí que había un ciclo circaseptano, mis ojos creo que brillaron. Ya sabrán por qué. Es importante para cada dentista conocer esto. Hay cientos de estudios que muestran patrones de 7 días de eliminación de sustancias en hombres sanos. Seguimos nosotros cada 7 días. Muy probablemente nosotros vaciamos muchas toxinas, liberamos sobre todo las mentales y descansamos en el Señor y tomamos de su espíritu para tomar nuevas fuerzas para la siguiente semana. En el ámbito de la microbiología, el término circaseptano o CS hace referencia a actividades o procesos que ocurren en ciclos fisiológicos de aproximadamente una semana. Estos ciclos se han demostrado en plantas y animales en su crecimiento normal. No estamos hablando de patologías, estamos hablando de en condiciones normales. Muy probablemente, no tengo las herramientas para estudiar esto, pero muy probablemente cada 7 días nuestro sistema hormonalmente debe vaciar mucho, debe sacar muchos elementos que quedan residuos del metabolismo de muchas hormonas y puede ser que cada 7 días no solamente estemos presentando esto fisiológicamente, sino que nosotros entendemos que cada 7 días espiritualmente nos estamos vaciando para llenarnos del Espíritu Santo. Si ustedes abren la página en Google y buscan sobre el periodo circaseptano, los ciclos circaseptanos, ustedes van a encontrar esa página llena de estudios serios que se han hecho con respecto a este tema. Los ritmos circalunares. La luz de la luna también modula la actividad nocturna en organismos que van desde larvas e invertebrados y humanos. Estudios recientes han confirmado que el sueño humano y la actividad cortical bajo condiciones de laboratorio estrictamente controlados, están sincronizados con las fases de la luna. Esto es muy importante saberlo porque estos ritmos circalunares pues vendrían a confirmar también como algo que Dios dejó escrito. Vamos a verlo más adelante. En esos ritmos circalunares sabemos que se produce más melatonina
en épocas donde la luna está nueva. Se descansa mucho en la luna nueva, mientras que no se descansa mucho en la luna llena, donde hay más secreción menos secreción de melatonina. Este es un estudio donde participaron varios grupos de control, entre ellos se estudiaron los indígenas Toba en la provincia de Formosa. Es interesante, si alguien lo quiere leer, eh, está en la página de Science Advances. La luz de la luna, o más bien la luz del sol a través de la luna, es tan brillante para el ojo humano que es completamente razonable imaginar que, en ausencia de otras fuentes de luz, modula la actividad nocturna y el sueño de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Era importante que en esa época donde regía la luz de la luna en la sociedad, impulsaba lo que era la actividad económica, industrial, la época de sociabilidad. Y obviamente llegaba hasta un punto donde era demasiada la actividad, tanto es que en la luna llena es cuando menos melatonina tenemos y cuando menos dormimos. Entonces viene el ciclo de la luna nueva, que era cuando el hombre y todos los seres que dependían de esa luz empezaban a descansar. Entonces viene el ciclo de la luna nueva. El ritmo circanual funciona también midiendo la cantidad de luz. En invierno, cuando los días son más oscuros, producimos más cantidades de melatonina. Recordemos que en estos estudios, la vez pasada les dije que habían encontrado cómo habían un grupo de células que viven en la hipófisis en modo invierno y otras en modo verano. Y cómo el cuerpo se va preparando cada año para lo que son las gripas estacionales, por ejemplo. Por la palabra de Dios, nosotros sabemos que el inicio de año se da durante la primavera. En los equinoccios inicia la primavera en un hemisferio y el otoño en el otro. Los equinoccios se determinan por el momento cuando el ecuador terrestre corta el plano del sistema solar. En el equinoccio de marzo, cuando el hemisferio norte inicia la primavera y en el sur el otoño, ese punto de corte del ecuador terrestre con el plano del sistema solar es donde se ubica el Sol. Sabemos que los tiempos iban a ser cambiados y aquí vamos a ver cómo los tiempos de Dios aquí fueron alterados. Sabemos entonces que el año bíblico empieza en primavera. Lo que pasa es que Roma tenía sus cambios de gobiernos en enero, en la época de celebraciones al dios Jano. Entonces, cuando nosotros decimos feliz año en diciembre, estamos dándole el ok a Roma por haber cambiado los tiempos de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué está sucediendo en primavera con ese grupo celular de esas 17.000 células que están en nuestra hipófisis a modo invierno y a modo verano? ¿Qué está sucediendo con ellas en la primavera? Cuando estamos viendo que toda la tierra se está renovando, cuando estamos viendo que todos los árboles se están vistiendo de verde, cuando estamos viendo que todos los árboles están floreciendo, cuando todos los pajaritos están entonando nuevos cantos. ¿Qué pasa a nivel hormonal y químico dentro de nosotros? Es muy importante que podamos deducir con la sabiduría de Dios qué puede estar sucediendo. Porque, miren hermanos, es importante esas épocas en las que nosotros cerramos proyectos y abrimos nuevos proyectos.
Ese ejercicio de cerrar, de crear, es un ejercicio que nos pertenece, nos ayuda y creo que si lo hacemos en la época correcta, seguro que vamos a tener bendición. Nosotros sabemos que en el calendario juliano vino el gregoriano y cambió muchas cosas, pero obviamente nunca pudieron cambiar el sábado, ¿no? Sin embargo, yo quiero que miren aquí en el calendario juliano que estaba muy en acuerdo con lo que era el calendario de Dios. Si ustedes ven, el primer mes en el calendario juliano era marzo y en el 10º mes, enero, era el mes del dios Jano. Mire cómo septiembre obedece al 7º mes, el 8º obedece a octubre, el 9º obedece a noviembre, el 10º obedece a diciembre. Entonces, si nosotros vamos en la historia y miramos, vamos a encontrar las evidencias de una historia. Les invito a que sean bereanos y que por favor confirmen toda la información que yo les estoy dando. Estos dos países, protestantes por excelencia, tardaron hasta 1752 en adoptar el cambio papal de los tiempos. Se aferraron por más de 150 años al calendario juliano. Estados Unidos nombraba a sus representantes al inicio del año, para muchos judío. Y esta tradición se acabó en 1953, cuando el gobierno de los Estados Unidos se romanizó. Desde 1789 hasta 1953, durante 164 años, Estados Unidos nombró a sus gobernantes durante la primavera. ¿Será casualidad? Otro dato importante es cómo se establece el calendario gregoriano en la Rusia y en la República Popular de China, con el cual se conservaba el primer mes como marzo, que estaba en armonía con los tiempos de Dios. Sucedió en el comunismo. Con esta forma de gobierno se pierde el calendario juliano. Es muy interesante. Entonces la pregunta que viene a mi mente es, ¿por qué el mundo protestante tardó tanto en adoptar el calendario gregoriano? Tardó más de 160 años. ¿Acaso se cansaron de que les llamaran los tontos de abril? Si alguien quiere estudiar qué son los tontos de abril, pues se va a encontrar sorpresas grandes. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver este cambio del comienzo de año con la fisiología humana en el ciclo circadiano? Mire, la fisiología del descanso tiene en sí la interacción del ser humano con su comunidad. De hecho, es normativo que las civilizaciones celebren fiestas de cortes y cierres de fin de año. Y con este ciclo se concretan proyectos y se da inicio a otros. Es algo importante para el ser humano y también así lo consideró Dios, porque Él nos dio un tiempo de renovación. ¿Y cuando vemos el tiempo de renovación si no es el tiempo de la primavera? Cuando todos los árboles se renuevan, cuando hay nuevas flores. Teniendo en cuenta la fisiología de la luz solar sobre el descanso y su fisiología, ¿cuál sería el tiempo adecuado para nosotros renovarnos? En primavera, hermanos. Así que lo estamos haciendo cuando Roma nos dijo que lo hiciéramos, que es cuando todos sus dioses solares nacieron. Esto es muy importante, al menos a mí me parece. En el libro de Consejos para los Maestros, Elena nos ha dejado citas muy importantes, tanto en el capítulo 48 como en el 53, aunque todo este lapso es muy importante para que veamos lo importante que es ese relacionamiento como parte de esa
esa salud mental que nosotros necesitamos como hermandad. Dice ella, ¿no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos revivir en nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado? ¿No sería bueno considerar las bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones impresionantes que dirigió a nuestras almas para que no nos olvidásemos de Él? ¿No celebraremos santas fiestas para Dios? Y dice ella en otra, permaneceremos tan fríos como estatuas de mármol. Y da una recomendación a la escuela. Dice, celebre la escuela y la iglesia de aquí en adelante fiestas de regocijo al Señor. No celebraremos santas fiestas para Dios. Mire, el diablo le da rabia que se use la palabra fiestas, porque en sí la palabra indica alegría, celebración, regocijo y además despertaría esas tiesas estatuas de mármol, empezando por mí. Debe de quedar claro con estas diapositivas que para la hermana White la palabra fiestas y santas convocaciones eran lo mismo. También la palabra congresos, como lo veremos más adelante. Necesitamos fiestas ahora más que nunca, como dice ella acá. El Señor vio que esas santas convocaciones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. Sí, los hijos de Israel, ojo, necesitaban esas fiestas con mayor razón. En este último tiempo las necesitamos nosotros. Hermanos, Dios no eliminó las reuniones de su pueblo. Es imposible pensar que después de que eran buenas, Él las haya eliminado. Un detalle muy importante de nuestras fiestas es que no deben de celebrarse de acuerdo a la manera del mundo, pero no deben pasar inadvertidas, ojo con eso. O sea, si no deben pasar inadvertidas, quiere decir que el mundo se debe dar cuenta que nosotros estamos teniendo una fiesta para el Señor. La recomendación de la sierva es que tengamos más a menudo estas fiestas y que reemplace las diversiones que el mundo está ofreciendo para nuestros hijos. Muy importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría en este aspecto. Ocupe el ejército de Jehová el terreno para representar la obra y causa de Dios. No presentemos excusas. El Señor nos necesita. Él no hace su obra sin la cooperación de la gente humana. Id al Congreso, aun cuando ellos cueste sacrificio. Id a la fiesta, id a la santa convocación, aunque esto represente sacrificio. Esta diapositiva es solo para que llamar la atención a cómo continúa esa cita que justo acabé de leer. Es muy importante. Dice que tenemos que hacer el sacrificio para ir al Congreso, a la fiesta o a la santa convocación. Dice, tenemos que hacer todo esfuerzo posible por inducir a nuestros amigos a ir, no en nuestro lugar, sino con nosotros, para estar de parte del Señor y obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. O sea, yendo a esta santa convocación, nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos. Es como si al obedecer esos mandamientos estuviera refiriéndose a los mandamientos que están dictados en la naturaleza que Él escribió en nosotros, esos tiempos de descanso. Mire, antiguamente el Señor ordenó que su pueblo tuviese 3 veces al año fiestas para 6 motivos. Ofrenda por el pecado, que ya cesaron. Debían participar en el sacrificio que señalaba el Cristo como el Cordero, que ya cesó. Y quedaron 4 motivos: para conocer sus obras admirables, para relatar misericordias, para tributarle agradecimiento, para alabar su santo nombre. Estos deben de ser los 4 motivos que a nosotros nos deben estimular para celebrar
fiesta al Señor. Pero ojo, no es a ir a celebrar como el mundo lo está haciendo, que unos lo hacen con mucha bulla y otros están utilizando esta infamia que simplemente niega a Cristo como el Cordero de Dios. No nos podemos unir a esto, hermanos. No nos podemos unir a un pueblo que quiera celebrar fiestas a Dios llevando sacrificios de ofrendas que se cumplieron en la cruz, que fueron descritas por Daniel 9:27, cuando nuestro Señor murió, que a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. No vamos a ser partícipes de esto, queridos hermanos. Ahora miremos los descansos con los días festivos y el descanso anual. Miremoslo en el mundo. Me cansé de contar, hasta 170 fiestas al año hay en las direccionadas por las Naciones Unidas. Veo cómo las celebraciones del mundo en realidad atraen a nuestros jóvenes. La pompa, el derroche. Hermanos queridos, ¿qué hacemos nosotros en congregación para que nuestra adoración en congregación sea visible a nuestro Dios, sea visible ante los pueblos del mundo? Yo no sé, hermanos, yo no tengo la respuesta, aunque sí la tengo en cómo adorarle en cuerpo, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos desarrollando con este tema. Con esta diapositiva, nosotros sabemos que para el pueblo de Dios existe una fiesta que nosotros celebramos con más frecuencia, que es la fiesta de la Santa Cena, que toma el lugar de la Pascua. Sin embargo, esta diapositiva abre para mí algo muy bello que lo vamos a relacionar con los tiempos, y es lo siguiente. La salvación de los hombres depende de una aplicación continua en sus corazones de la sangre purificadora de Cristo. Por lo tanto, la Cena del Señor no debería ser celebrada solo ocasionalmente o anualmente, sino con más frecuencia que la Pascua anual. O sea, no debería, no hay imposición. Y debería de ser más frecuente que la Pascua anual. O sea, cada año nosotros podemos celebrar la Santa Cena y así obedecemos a un tiempo donde comienza el año verdaderamente para lo que es toda la naturaleza. En esta diapositiva vemos cómo a Elena la entristece que uno de los hermanos se haya levantado y haya dicho que la cena solamente debería celebrarse una vez al año. Y esto entristeció mucho a la sierva y porque nos estaban obviamente quitando la alegría de poder tener esta reunión con más frecuencia durante el año. Aunque si nosotros vamos a esta práctica de que no solamente vamos a celebrar la Santa Cena con más frecuencia que el anual, vamos de pronto a caer dentro de una de las persecuciones más grandes, porque ya la vimos en el pasado, ya vimos cómo los cristianos primitivos fueron perseguidos, confiscados de sus bienes, sufrieron el destierro, como lo muestra esta enciclopedia, por simplemente tener la costumbre de celebrar el comienzo de la Santa Cena o en la víspera del día del 14 de Nisan. O sea que, y aquí la hermana White nos dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Quién sabe? No sé, obviamente sabemos que muchas cosas en la iglesia sucedieron que nos quitaron muchas verdades históricas, sin embargo, esta verdad de volver
a esa celebración del año nuevo durante la primavera, tal vez podría traer mucho odio de muchas personas. No me imagino por qué, pero puede pasar, no sé. De todos modos, les dejo esa diapositiva para que la estudien, corroboren, indaguen, sean buenos vereanos. Los trastornos del ciclo circadiano se producen cuando la sincronización entre el medio ambiente externo y las señales y los procesos fisiológicos internos se pierde. Esto es lo que ha hecho el enemigo durante tantos años. El descanso es clave para el mantenimiento de nuestra salud. A continuación, yo les voy a poner beneficios de lo que obtiene uno con el descanso, pero solamente pensemos, todas las hormonas que vimos, todas las hormonas dependientes del ciclo circadiano, ¿qué beneficios tendría yo al descansar? Tendría ciclos biológicos menstruales regulares, tendría la presión adecuada, tendría el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas al día, tendría la conducta, el ánimo, mejor dicho, y de ahí despréndase toda clase de hormonas también para que me van a dictar toda mi fisiología, incluso lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Nuestro Padre Celestial nos concedió no solo un descanso nocturno, también nos dio descansos cada 7 días. Nos dio descanso a través de esta ley natural que vemos que la luna nueva nos pone a dormir más. En luna nueva dormimos más tiempo. Ahora la pregunta para resolver es el descanso anual, cada vez que la Tierra termina su movimiento alrededor del Sol, ya que hay células que hibernan durante el invierno y hay otras que hibernan durante el verano. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso, no? Vamos a mirar. Estos son los beneficios del descanso. Esto es vital. Por favor, hagan pause y miren la diapositiva. No hallé hasta el momento en que investigué países que no tuvieran códigos laborales donde incluyeran el descanso diario, circaseptano y circaanual para sus empleados. Aquí me salen las fiestas laborales. Tengo otra diapositiva y no sé dónde se me fue, donde contemplaba el descanso circaanual con las vacaciones, donde todo trabajador debe de gozar de por lo menos 14 días al año de vacaciones. Así que los descansos están inscritos aún en las leyes de los hombres. El equilibrio entre el trabajo y el descanso debe de estar presente tanto en el ciclo circadiano como en el ciclo circaseptal, como en el ciclo circaanual. Si vemos cómo Dios fijó los tiempos, vamos a ver que en la palabra del Señor dice que el ciclo semanal y el ciclo de luna nueva estará vigente. Mírenlo acá, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, así también permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante del Señor. Entonces, Isaías ve que en el cielo nuevo y la tierra nueva iba a haber congregación, descansos circaseptanos y también lunares. En la ciudad donde vive Dios, o sea, en la ciudad donde creo que viven los 144,000, no hay necesidad de sol ni de luna porque Dios la alumbra, pero recordemos que los
todos los hijos de Dios van a estar, no todos viven en la ciudad, ¿no? En el calendario interno hay una parte en Apocalipsis 22:2 que dice, en medio de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué puso él para determinar el mes? Puso la luna, porque él hizo la luna para determinar los tiempos. O sea que allí va a haber esos ciclos también de descanso y actividad. En el contexto de esta cita bíblica en Zacarías, vemos cómo los sobrevivientes de las naciones vamos a subir, pues me involucro ahí porque es mi anhelo, subir de año en año a adorar al Rey y a celebrar fiesta cada año. O sea, vamos a ver que el ciclo circanual se continúa, permanece. Cuando nosotros estamos convertidos, las leyes de la vida que Dios ha establecido en nuestro ser, vamos a respetarlas. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Así que ya no nos preguntamos qué dirá el mundo, sino cómo voy a tratar yo esta habitación que Dios me ha dado. Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar el cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo, o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo. Las circunstancias no pueden producir reformas. Ojo con esto. El cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado y siempre fracasará. El plan de Dios con usted, conmigo, hermano, es comenzar con la misma raíz de todas las dificultades, el corazón. Y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior así como interior. Esto es el mensaje de 1888, hermanos, en acción. Soluciones. Lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo vamos a arreglar el reloj y con qué parámetros lo vamos a arreglar, con qué reloj lo vamos a sintonizar, con el reloj del mundo o con el reloj de Dios. Buscar cómo vamos a amoldarnos a un ciclo circadiano que corresponde con unas horas de sueño y unas horas de vigilia. Un ciclo donde tenemos horas para comer, horas para eliminar y horas para asimilar. Adecuar nuestro reloj a un ciclo circaseptano, que es ese descanso y esa renovación que tanto necesitamos cada sábado. Acondicionar nuestro reloj a un ciclo circalunar donde está regido por una luna nueva, donde nosotros vamos a descansar más. Condicionar nuestro reloj al reloj circanual que está regido por esa bóveda celeste donde hay cambios en una naturaleza que se pone exuberantemente hermosa en tiempos de primavera, donde solía haber una congregación, no solamente familiar, sino una congregación en toda una comunidad, una congregación donde se alababa a Dios porque sus obras son maravillosas. Obviamente, durante el día, durante la semana, durante el mes, podemos tener esos tiempos también de renovación.
pero hablo de esos tiempos de comunión con la comunidad, con la hermandad. Espero me entiendan esto, porque siento que esto es muy importante, que empecemos a planear cómo vamos a hacer. Tiene que haber lluvia de ideas porque yo no sé, yo esto lo he estado aprendiendo con ustedes, hermanos, y doy gracias a Dios porque para poder enseñar yo tengo que aprender. Y esta es una oportunidad que Dios me está brindando a mí maravillosa. Una es cuidarnos de esa luz blanca. Thomas Edison, cuando creó el bombillo, él lo creó con una densidad luminosa que no fatigaba la vista, que era igual a una vela o a la luz del fuego. Así que muy importante que empecemos a quitar todas las lámparas blancas que tengamos en casa. Debemos de ser temperantes. ¿Por qué tenemos que ser temperantes? Porque hemos sido comprados por precio, por tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que ser ese sacrificio vivo para Dios, por eso tenemos que tener temperancia. La obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos no se comprende aún, pero ya lo empezamos a comprender, ¿cierto que sí? La exposición al sol, cuanto más sol nos expongamos, menos problemas afectivos podemos tener. Esto lo publicó la revista Lancet. La musicoterapia es en estos momentos una herramienta a la cual debemos echarle mano. Recordemos que nuestro cuerpo tiene una composición muy grande de agua y puede ser muy impactada por las ondas de sonido. Así que escojamos música muy bella de alabanzas a Dios y restablezcamos esa armonía del nervio vago para que nuestro funcionamiento se ponga en marcha. Así que manos a la obra, ojalá podamos lograr música en 432 Hz. La hidroterapia, importantísimo que la empecemos a hacer. Las duchas de agua fría. Esta cita ya leí esta diapositiva en una clase anterior. Necesitamos activar el flujo sanguíneo a través de ese estrés térmico que nos produce el agua fría en nosotros para producir la noradrenalina y que haya ese flujo de sangre que hace contacto con nuestra pineal. Recordemos que nuestra pineal no está conectada no la está protegida con el sistema de la barrera hematoencefálica y entonces esta es una buena manera de desintoxicarla. Los beneficios del agua fría son muchos. Les voy a dejar ahí la diapositiva para que ustedes hagan pause y la miren. Muchos le tienen miedo, no, yo no. A mí me gusta el agua fría y me gusta mucho bañarme con el agua. Entre más fría esté, más la voy a disfrutar. Entonces, requiere un cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Pero ojo, necesitamos este sencillo remedio para empezar a edificar ese carácter que necesitamos. Les voy a dejar estas diapositivas para que ustedes las vean, para que pongan pause y las revisen y así puedan ver las consecuencias de uno bañarse con agua caliente. Aquí más desventajas y entre esas me parece muy grave la parte de las varices. Cuando una persona está con varices es inaudito que se bañe con agua caliente.
Cuando rompamos con toda complacencia destructora de la salud, tendremos una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en nuestra experiencia religiosa. ¿Quién quiere experimentarlo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Corintios 6, 15, 19 y 20. Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo y no estamos en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto, ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna penalidad. Debido al apetito pervertido, sus órganos y facultades se han debilitado, se han enfermado y se han inutilizado. Y estos resultados que Satanás ha producido con sus propias tentaciones especiosas lo usa para vituperar a Dios. Él presenta ante Dios el cuerpo humano que Cristo ha comprado como su propiedad, y qué repugnante representación de su creador es el hombre. Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo y ha corrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado. Consejos del régimen alimenticio, página 19, párrafo 3. Perteneciéndole a Cristo, nuestro tiempo se sincroniza con lo que Él constituyó para nosotros desde el principio. Perteneciéndole a Cristo, sus tiempos serán nuevamente reescritos en nuestro organismo. La única forma de producir esos principios de justicia es a través del Espíritu Santo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Padre escribió en nuestro cuerpo líneas que trazaron tiempos, y a través de estos tiempos escribió su ley en mi piel, su ley en tu piel, su ley en el cielo, en la luna, en el mar, en las plantas, en los animales. Dios tiene sus tiempos y tenemos que sincronizarnos nuevamente en esa esfera donde todo era armonía, buscando los tiempos, definiendo sus intervalos, podemos lograr sanidad para nuestros cuerpos, podemos lograr la salud que tanto estamos buscando, podemos edificar el carácter que tanto necesitamos. Que Dios les bendiga y espero no haberlos aburrido.